Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nueva York, una tarde de invierno. El viento soplaba entre los rascacielos como un susurro gélido, azotando los rostros abrigados y apresurados que se apresuraban por las aceras nevadas de Manhattan. Los copos, discretos pero persistentes, se arremolinaban entre las luces de los carteles de lujo y los taxis amarillos que dejaban tras sí una estela húmeda y humeante. En el exclusivo Upper East Side, el Hotel Grand Palmer dominaba la calle 72 como un palacio atemporal. Una fachada de piedra pálida, ventanas doradas, porteros con abrigos ajustados y guantes blancos, cada detalle denotaba riqueza y exclusividad. En el interior, los suelos de mármol blanco se reflejaban en las lámparas de araña de cristal que colgaban como constelaciones congeladas. Reinaba el silencio, acallado, disciplinado por el lujo. En el último piso, tras unas puertas de cristal grabadas con pan de oro, se encontraba la joya del edificio, el cristal estrellado, un restaurante con estrella Michelin, un refugio para la élite neoyorquina. Banqueros, actores, políticos y herederos se reunían allí en un ambiente acogedor, donde incluso la risa parecía filtrarse a través del terciopelo. Esa noche, al fondo de la sala, cerca de un ventanal con vistas al Central Park cubierto de nieve, había una mesa solitaria para un solo invitado. Ethan Whitmore. A sus 54 años, era uno de esos hombres que reconoces sin siquiera hacer carteles. Un traje Tom Ford a medida, un reloj Patek Philippe en su muñeca, una mirada de granito. Él era el hombre detrás Whitmore Holdings, un conglomerado en expansión que abarca bienes raíces, tecnología verde, finanzas y medios de comunicación. Un imperio construido sobre la eficiencia fría, la negociación fría y decisiones calculadas al milímetro. Ethan no siempre había sido así. Pero la repentina pérdida de su esposa, Emily 8 años antes, en un accidente de coche a pocas calles de aquí, había congelado lo que le quedaba de ternura. Desde entonces, se había retirado a una soledad rica, pero vacía. Lo poseía todo, menos las ganas de vivir. Sin heredero. Sin sonrisa esperándolo en la puerta. Solo números, reuniones y vasos de whisky añejo en el silencio de sus apartamentos con las cortinas corridas. Esa noche, no celebraba nada. Había cancelado una reunión con un fondo soberano asiático, una decisión que habría desplomado la bolsa, pero no le importó. Simplemente se había despertado con un cansancio inusual. No físico, sino un cansancio del alma, un peso invisible que lo hacía caminar más despacio, mirar fijamente sin ver nada, sentarse sin motivo. Ni siquiera había tocado la entrada. Solo picoteó su filete de ternera Wagyu con trufas negras, un plato exclusivo a $480, acompañado de una copa de Castillo Margaux 1995. Pero nada tenía sabor. Ni siquiera la música clásica, tocada suavemente por un pianista de salón, llegaba ya a sus oídos. Al dejar el tenedor, giró mecánicamente la cabeza hacia el gran ventanal, cuya condensación temblaba con el calor del restaurante. Y allí, en la oscuridad de la calle Nevada, justo al pie de la fachada iluminada, vio una figura esbelta, acurrucado contra la pared. Un niño. La niña, frágil como un junco invernal, no tendría más de 9 años. Su rostro estaba enmarcado por un cabello castaño enmarañado, que el viento había azotado hasta dejar mechones húmedos pegados a sus mejillas. Bajo la intensa luz del escaparate, sus ojos oscuros parecían inmensos, de una intensidad cautivadora. No había miedo ni vergüenza en esa mirada, solo una especie de calma resignada, esa que no se debe ver en el rostro de una niña. Ella llevaba una chaqueta de lana demasiado grande, obviamente para adultos, cuyas mangas casi le cubrían los dedos. Bajo la chaqueta, se distinguía un suéter deshilachado y un uniforme escolar ligeramente descolorido. A sus pies, unas viejas zapatillas desiguales, una gris, la otra blanca, cubiertas de sal y polvo de nieve. Entre los brazos cruzados, sostenía una bolsa de plástico, transparente, cuyo contenido apenas se podía adivinar, un viejo cuaderno, una manzana arrugada y un pequeño osito de peluche sin orejas. El mayordomo, un hombre rígido y nervioso, vio a la muchacha y palideció. Caminó rápidamente hacia ella, dispuesto a despedirla con una palabra dura. «Señorita, este lugar no es». Pero Ethan, sin siquiera girar la cabeza, levantó lentamente la mano, con la palma abierta. «Déjalo. No me molesta».
El camarero se detuvo bruscamente, sorprendido, y luego retrocedió con un discreto gesto de la cabeza. El silencio regresó de inmediato. La niña miró a Ethan. Su mirada había cambiado. Menos distante, más curiosa. No parecía especialmente impresionada por la suntuosa decoración del restaurante, ni por las miradas de desaprobación de los comensales que murmuraban entre sorbos de vino añejo. Ella estaba observando este hombre de traje negro perfectamente entallado, con un reloj que vale varias casas, con el rostro serio, ahuecado por la soledad. Después de unos segundos de quietud, respiró profundamente y se acercó. La puerta giratoria la atrapó por un momento en su ballet de cristal, luego emergió en el luminoso pasillo, una delgada silueta inmersa en un mundo demasiado vasto para ella. Caminó lentamente entre las mesas, con los pies vacilantes sobre el suelo de mármol y el bolso aferrado como un escudo. Cada paso parecía un desafío al silencio circundante. Las conversaciones se habían apagado. Algunas cabezas se giraron indignadas, otras divertidas. Un camarero hizo ademán de intervenir, pero una simple mirada de Ethan la detuvo. Ella se detuvo a 1 metro de él. Ella le tendió una pequeña servilleta de papel, arrugado pero limpio, con los dedos temblando ligeramente por la emoción o el frío. «Es para usted, señor». Su voz era suave, un poco ronca. No era un susurro de miedo, sino una ofrenda llena de sinceridad. Ethan tomó la servilleta. Estaba llena de líneas de lápiz negro, dibujo ingenuo, cuidadosamente hecho. Una figura de palitos, sola en una mesa grande. Enfrente, una figura pequeña se acercaba, inclinándose ligeramente, como para hablarle. Sobre ellos, un sol radiante, desproporcionado, casi infantil, lanzaba sus rayos como brazos abiertos. Se quedó allí congelado, incapaz de apartar la vista del dibujo. «Parecías solo», dijo simplemente. Un breve silencio. Luego, más quedamente. «Yo también. Así que pensé que podríamos estar menos solos juntos». Ethan sintió que algo crecía en su interior. Un calor extraño, casi doloroso. Se le humedecieron los ojos. Parpadeó varias veces, sorprendido, confundido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien lo miró, sin interés, sin miedo, sin máscara? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le habló con esta verdad? Miró a la niña. Y en sus rasgos, creyó ver fugazmente los de Emily, su esposa. Cuando tenía más o menos esa edad, le había mostrado un dibujo parecido. ¿Coincidencia? ¿O algo más? La habitación parecía distante. El tintineo de vasos y cubiertos, los murmullos indignados, todo se desvaneció en una especie de burbuja silenciosa. Se inclinó ligeramente y su voz casi se quebró. «¿Cómo te llamas?» Ella sonrió tímidamente, un poco sorprendida por la suavidad en la voz del hombre de traje. «Esperanza. Esperanza Carter». El nombre resonó en la mente de Ethan como una campana en una catedral vacía. Esperanza, esperanza. Lo que había dejado de sentir. Lo que creía perdido para siempre. Miró la servilleta. Y esta vez, no vio un dibujo torpe. Vio una mano extendida. Ethan se enderezó un poco, mirando a su alrededor. Los murmullos de indignación se habían calmado, reemplazados por una mezcla de curiosidad y vergüenza. El personal seguía dudando, aferrado a una decisión invisible. Pero Ethan, con un gesto lento y seguro, acercó una silla a su lado. No le preguntó a la chica si quería sentarse, lo invitó con la mirada, mientras damos la bienvenida a alguien que ya conocemos. Ope dudó por un segundo, luego se sentó con cautela en el borde de la silla, todavía agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Un camarero se acercó silenciosamente, visiblemente incómodo. «Señor Whitmore, yo debería. Chocolate caliente. Y panqueques caseros. Con jarabe de arce». El camarero abrió la boca, dispuesto a protestar, y entonces se encontró con la mirada de Ethan. Una mirada tranquila pero firme. Asintió en silencio y desapareció. Ope bajó la mirada hacia el mantel blanco, pasando los dedos por la tela limpia. Era evidente que no estaba acostumbrada a semejante ambiente. Pero no mostró vergüenza ni miedo. Solo una moderación discreta, casi elegante. «¿Dibujas a menudo?»,
preguntó Ethan, rompiendo el silencio. Ella asintió. Siempre. Cuando mamá está en el trabajo o cuando estoy en la sala de espera. Dibujo gente. Aunque no me estén mirando. ¿Por qué gente? Ella lo miró. Porque los rostros hablan. Incluso cuando no decimos nada. Un silencio. Ethan inhaló lentamente. La respuesta fue demasiado precisa. Demasiado penetrante. Apartó la mirada un instante para ocultar la creciente emoción. El chocolate caliente llegó humeante en una taza de porcelana blanca con ribetes dorados. Los panqueques, esponjosos y dorados, desprendían un aroma dulce y reconfortante. Ope abrió los ojos de par en par. Yo, nunca he comido esto en un restaurante de verdad. Así que esta noche, eres mi invitado de honor. Sonrió, una sonrisa auténtica, tímida pero sincera. Luego comió, dando bocados pequeños y medidos, como si no quisiera arruinar el momento. Entre bocado y bocado, habló. Y lo que ella dijo hizo que el corazón de Ethan se doliera. Ella vivía con su madre Rachel Carter en un refugio temporal en el Bronx. Tras la muerte de su padre, un exsoldado que regresó enfermo de su última misión, su vida se derrumbó. Rachel vendió todas sus posesiones para pagar la atención médica. Pero la enfermedad había triunfado. Murió una apacible mañana de otoño, dejando solo vacío y deudas. Desde entonces, Rachel ha trabajado día y noche, limpiando en un hospital por la mañana, en el turno de noche en un asilo de ancianos, a veces durmiendo apenas 2 horas entre turnos. Ope, en cambio, solía pasar sus días esperando, dibujando, esperando. No se quejaba. Parecía haber aceptado esta vida como una etapa, no como un final. Mamá siempre dice que llegará el día. Que las cosas cambian. Creo que las cosas cambian cuando las dibujas. Primero en tu cabeza. Luego en el papel. Sacó de su bolso un cuaderno viejo y desgastado. Dibujos de casas con cortinas de colores, familias reunidas, árboles en flor y perros juguetones. Sueños escritos con tinta negra y pura voluntad. Ethan sintió que algo se rompía lentamente en su interior. Una barrera interior. Un muro que creía indestructible. Ya no sabía qué comía, ni siquiera dónde estaba. Lloró durante años ni siquiera en el funeral de Emily. Pero allí, sin previo aviso, una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. Se aclaró la garganta discretamente, se levantó y pidió un coche. No podía dejar que esta noche quedara en una anécdota. Esta vez no. Acompañó a Ope al refugio donde vivía. Un edificio ruinoso, iluminado por una luz fluorescente intermitente. La puerta se abrió y apareció una mujer de rasgos demacrados y mirada preocupada, Rachel Carter. Al ver a Ethan Whitmore, al principio pensó que se había equivocado. Intentó rechazar cortésmente su ayuda, manteniéndose erguida a pesar de su visible cansancio. Señor, no quiero caridad. Estamos bien. La esperanza a veces tiene un poco de imaginación. Ethan la miró a los ojos. Esto no es caridad, señora Carter. Es una deuda. Su hija me ha devuelto algo que creía perdido, un corazón. Simplemente se ofreció a llevarlas a cenar a un lugar cálido y a pasar unos días en una suite del Hotel Palmer mientras él se encargaba del resto. Rachel aceptó a regañadientes, al ver los ojos de su hija, más brillantes que nunca. Esa noche, Ethan no durmió. Estaba sentado en su biblioteca, con el maletín frente a él, iluminado por la lámpara del escritorio. Lo contemplaba como quien contempla un objeto sagrado. Los rasgos ingenuos del dibujo parecían vibrar. Emily, su esposa, dibujaba de la misma manera cuando se conocieron en la universidad. Decía que sus dibujos la curaban de las ausencias de su padre militar. El parecido era asombroso. Asombroso y reconfortante. Al día siguiente, Ethan regresó. Y los días siguientes también. Discretamente, contrató a un abogado especializado para regularizar la situación de Rachel. Contactó con una escuela de arte para niños en Brooklyn. Discretamente financió su mudanza a un apartamento luminoso. Pero no se detuvo allí. 2 meses después, lanzó el Fundación Ope y Emily en homenaje a 2 mujeres que iluminaron su vida.
Una fundación dedicada a apoyar a madres solteras, financiar viviendas de emergencia y brindar acceso gratuito a la educación artística para niños. Y cuando le preguntaron, durante una gala de prensa, por qué ese nombre y ese gesto inesperado para un hombre tan discreto, simplemente respondió: porque un día, una niña me dio una toalla, y recuperé mi humanidad. 3 años después. Brooklyn estaba bañado por la luz dorada de una suave primavera. Los cerezos del campus de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York empezaban a florecer y los estudiantes, con sus portafolios bajo el brazo, se apresuraban a sus estudios. Esperanza Carter, con 12 años, daba sus primeros pasos como estudiante de pleno derecho. Más alta, pero aún con esa mirada profunda, esa calma luminosa en sus gestos. Llevaba gafas finas, una mochila llena de cuadernos de dibujo y un discreto colgante alrededor del cuello, un pequeño sol grabado que Ethan le había regalado el día de su ingreso. Sus obras, una mezcla de realismo poético y dibujo narrativo, se destacaron en una exposición juvenil. La emoción que transmitía en sus escenas urbanas, pobladas de figuras solitarias conectadas por objetos sencillos, conmovió a todos los que las contemplaban. La esperanza dibujó el conexión, la reparación invisible entre seres. Rachel Carter, su madre, también había reconstruido su vida. Gracias a los recursos y al discreto apoyo de Ethan, había completado su formación en gestión social y ahora, subdirector de un gran centro de acogida para mujeres en rehabilitación. Irradiaba una fuerza serena. En sus ojos se podía leer el cansancio de una batalla librada, pero también el orgullo de haberla transformado en victoria. Ethan Whitmore, por su parte, lo había dejado todo atrás. El rascacielos donde había reinado era ahora solo un recuerdo. Vivía en un apartamento más modesto en Tribeca, rodeado de libros, plantas y objetos sencillos pero significativos, conferencias sobre filantropía, duelo y transformación interior. Dondequiera que iba, hablaba de un momento específico. Una servilleta. Un niño. Un gesto. Ya no tenía miedo de llorar en público. Sus palabras conmovían a quienes el dinero nunca alcanzaba. Se había convertido de nuevo en un hombre completo. Esa noche, en la gran sala de cristal del Fundación Ope y Emily, más de 200 invitados se reunieron para la gala anual. El lugar fue diseñado como un espacio animado y luminoso, con paredes decoradas con dibujos infantiles y frases escritas con tiza en grandes pizarras. Ope, luciendo un sencillo pero elegante vestido azul medianoche, subió al escenario por primera vez. La habitación quedó en silencio. Respiró hondo y levantó la mano. A su lado, un miembro de la fundación sacó una sábana blanca de un marco. Bajo la cálida luz, apareció un objeto, simple pero conmovedor, una toalla de papel, cuidadosamente enmarcado en vidrio antirreflejo, con una pequeña figura de palitos sentada sola y otra acercándose. Sobre ellos, un sol con largos rayos. La esperanza habló con una voz clara pero vibrante. Hace 3 años, era una niña que dibujaba en el frío, esperando que algo cambiara. No sabía que ese, algo, llevaría traje y se llamaría señor Whitmore. Hizo una pausa. Una leve risa recorrió la sala. Me dijo un día que le había devuelto el corazón. Lo que no sabía era que él me dio un mundo. Y una familia. Volvió la mirada hacia la primera fila. Ethan, sentado erguido, con las manos entrelazadas en el regazo, tenía lágrimas en los ojos. Una suave sonrisa le iluminó el rostro. Una sonrisa que pocas personas le habían visto jamás. En la habitación las lágrimas fluían. Mujeres, hombres, mecenas, expersonas sin hogar. Todos vieron sus vidas transformadas por esta fundación, por la historia que la hizo posible. Esa noche, no fue una gala. Fue un homenaje vivo al poder de los pequeños gestos. Mientras el público se ponía de pie para aplaudir, Ope bajó del escenario. Ethan también se puso de pie. Se quedaron en el centro del pasillo. Ella extendió los brazos. Él la abrazó con infinita dulzura, como un padre, como un hombre que había esperado este momento toda su vida sin saberlo. En el hall de entrada de la fundación, cerca de la recepción, todavía está la toalla. Protegido bajo cristal, en un marco de madera tallado a mano. Justo debajo, una discreta placa, grabada en oro fino. Solo hace falta un pequeño gesto para reparar un gran vacío. En recuerdo de una noche de invierno y de lo que el amor inesperado puede construir.